Muy bien, familia, vamos a comenzar. Ahora sí, Shabbat Shalom. Que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar eh, la porción de Vayeshep, la porción número, qué bueno que van contando, 9, es la 9. Vayeshep 9. Y estas porciones casi siempre caen alrededor de la fiesta de Hanukkah. Y habíamos visto que la semana pasada, bueno, la semana pasada, hace un par de días, vimos que Hanukkah tiene que ver con milagros. De hecho, ahí se publicó algo ahí de que cada día debemos de orar y realmente el milagro mayor ocurre en el octavo día, porque el octavo día podemos ver que hay una historia, ¿no? Que habla de los aceites, del aceite que una menorá, un solo vasija de aceite duró 8 días y realmente ese sería completar el milagro, será completado hasta los 8 días, ¿sí? Entonces realmente podemos ver que incluso la vida del Mesías pudo haber sido concebida en el octavo día. Y el octavo día, normalmente, ese día de Hanukkah, se pide por la concepción, por la fecundación, porque una mujer queda embarazada. Y ese es el milagro de Hanukkah. Es el milagro que ha prevalecido desde la época de los macabeos, que ese día se conceda el milagro de la vida. ¿Sí? Entonces, el templo tiene que ver con el milagro de la vida. Y ahora, ¿cómo podemos ver, cómo podemos entender un poquito eso? Hemos visto que durante 7 días, Hashem creó durante 7 días, ¿no? ¿Sí? Hay un patrón de 7 días y luego el octavo, ¿qué es? Un Shemini, el 8, nuevo comienzo. ¿Nuevo comienzo de qué? Entendemos, nuevo comienzo, pero ¿de qué? Comenzamos de nuevo, iniciamos de nuevo, pero ¿qué es lo que iniciamos de nuevo? Tenemos la fiesta de cada semana y terminamos con el Habdalah y hablamos de Shavuot Tov, buena semana, y el siguiente semana, y son ciclos que se repiten. Vemos ciclos que se repiten en los Shemitahs y luego iniciamos de nuevo. ¿Pero por qué iniciamos de nuevo? Si Hashem va a hacer una restauración en 7 días o 7,000 años, y lo hay iniciamos de nuevo. Y entonces te vas, ok, inicias de nuevo, y te vas al día primero, ¿y qué hay en el día primero? Una tierra desordenada y vacía, porque estaba desordenada. ¿Cómo se desordenó otra vez si no se supone que iba a ser un inicio nuevo? Entonces, todo esto tiene que ver, y en ese día Hashem crea al hombre, ¿verdad? Entonces, en Hanukkah es la misma función. Durante 7 días son milagros, pero el octavo tiene que ver con un nuevo comienzo y con la creación de la vida. Por eso ese día se pide por el milagro de la vida. El templo es algo similar. Somos llevados de nueva vida hasta que completamos nuestros días de purificación. Un sumo sacerdote pasaba ¿cuántos días? ¿Se acuerdan? 7 días. Y el octavo entraba en función. Un leproso, una vez que ya habían sanado sus heridas, durante 7 días, al igual que un sumo sacerdote, llevaba el mismo ritual y al octavo podía entrar de nuevo. Al octavo volvía al templo. Y entonces podemos ver que la historia de Hashem o la historia del pueblo de Israel es que durante 7,000 años son para purificarse. Y en el octavo desciende la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque completamos nuestro ciclo de pureza. Pudimos limpiarnos. ¿Sí se entiende esto? ¿Sí? Entonces, ese es un milagro. Un milagro que podamos estar delante de la presencia de Hashem, delante de su templo, otra vez. ¿Han escuchado la parábola del hijo pródigo? Que siempre quiere volver a la casa de su padre, pero malgastó la herencia. ¿Cuál herencia tenía? Tenía vida, tenía alimento, tenía todo en casa de su padre. Malgastó la herencia y después se acordó que en casa de su padre, hasta el menor tiene abundancia. Y se me va a hacer como un siervo de él. Porque el padre lo acepta de nuevo.
Un hijo que estaba muerto, que se había ido al mundo, vuelve. Es la historia de nosotros. Estábamos en muerte, estábamos en el exilio, estábamos en la muerte y Hashem permitió que pudiéramos volver. Y no vamos a volver con Él o a estar delante de su presencia hasta que Él descienda en su reino. Que Él descienda, la nueva Jerusalén, el Olam Abba que se conoce en el judaísmo, un nuevo comienzo de algo. Y volvemos a vida. Y esos hijos que estábamos muertos, el milagro de Hanukkah se completa. ¿Sí? Amén. Entonces, esa nomás es la primera diapositiva. Vamos a empezar. Vayeshev 37.1, ver Génesis 37.1 al 40.23. Y esto cuenta prácticamente la historia de José. Vamos a hacer la oración por la lectura de la Torah. Barujet Adonai Ameborach. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato Baruch Adonai noten haTorah. Amén. Ok. Esto lo terminamos de ver la semana pasada, o no sé si lo terminamos de ver, pero estamos viendo que cuando José es vendido, viene siendo el año 22:16 de la creación. Pero Isaac murió hasta el 22:28. Estamos viendo que Isaac, una vez que muere Isaac, al siguiente año José es el segundo al mando en Egipto. ¿Sí? Y lo estábamos viendo porque Esaú dijo que iba a matar a Jacob una vez que su padre muriera. Entonces, el padre Isaac no murió hasta que ya están en el exilio. ¿Sí? ¿Y cuándo cumple o cuándo intenta Esaú aniquilar a Jacob? ¿Cuándo intenta Esaú aniquilar a Israel? También lo vimos la semana pasada. Cuando llegan a Egipto, cuando salen de Egipto, cuando llegan a la tierra. Digo, esto lo dije en una congregación que está en Eco, pero yo sé que ahorita es una nueva congregación de este lado. ¿Cuándo intentó Esaú matar a Israel? La promesa de él fue hasta que muera Isaac. Ya murió Isaac. José es el segundo al mando de Egipto. Entonces, ¿cuándo, a partir de aquí, cuándo intentó matar? Esaú intentó matar a Israel o a la descendencia de Israel. Antes, antes de llegar a la tierra. ¿En qué momento? Amalek. Acuérdense, Amalek es descendiente de Esaú. Cuando Amalek intentó matar a Israel fue cuando salieron de Egipto, iban camino a la tierra y le salió Amalek. ¿Sí? Más adelante lo vamos a ver. Pero para que tengan en mente que a partir de ahí empiezan los ataques de Amalek. A partir de ahí, Amalek iba a estar de generación en generación hasta los últimos días. Y el ataque final de Amalek es cuando volvemos a la tierra, cuando entendemos que estábamos en el exilio, cuando entendemos que hay que volver a la tierra, Amalek va a atacar. ¿Ven? Bueno, vamos a comenzar con la porción y inicia en Bereshit 37, del 1 al 2. Dice, Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño de sus hermanos. El joven apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes de ellos. Entonces, vemos a un José, cómo se sentían con el hermano que siempre le llevaba el chisme al papá. Te portabas mal y los papás hicieron algo malo. ¿Cómo lo querías a ese hermano? Cuando te echaba de cabeza con tu papá. Ahora imagínate echar de cabeza no nada más a él. Aquí está diciendo a 4 hermanos, por lo menos. Pero normalmente José siempre mostraba a su padre lo que hacían sus hermanos. Entonces, eso te lleva a cierto rencor hacia ese hermano, a esconderte de ese hermano, a tratar de evadirlo, porque es como alguien que te está acusando, ¿no? Te está acusando delante del padre. ¿Sí o no?
¿Y por qué cuando a Hasatán lo reconocemos como el acusador, lo evadimos? Porque en el mundo cristiano siempre decíamos, Hasatán me está atacando. Le echamos la culpa a Hasatán y Hasatán ya estaba, ¿verdad? Pero él era el que nos estaba atacando. Él es el que nos acusaba de día y de noche delante del Padre. Entonces, podemos ver a José como que alguien que los demás de repente no lo querían por decir la verdad. ¿Sí? Si hoy en día decimos la verdad, decimos que si no seguimos Torah, no vamos a volver a ver al Padre. Si no seguimos Torah, vamos un camino a muerte. Delante de la familia, ¿creen que nos van a seguir? O van a decir que, ¿tú qué sabes? Si yo quiero comer mi puerco, quiero comer mis camarones, ¿por qué vienes y me acusas? ¿Por qué dices que estoy haciendo mal? Realmente, por decir la verdad, no somos bien vistos delante de las naciones. ¿Sí? Entonces, pero esta historia de Jacob, de José, esa es la historia de las generaciones de Jacob. Aquí comienzan las generaciones de Jacob. Aquí es un inicio de algo. Entonces, ¿qué es lo que inicia aquí? Cuando te dice la edad de 17 años de José, te lo dicen dos letras. Te lo dice con la Yud, que vale 10, y con la Sain, que vale 7. ¿Sí? Y te menciona dos palabras. No recuerdo las palabras, las iba a anotar, pero se me olvidó. Pero te lo menciona con dos palabras. Una es Sheba o Shiva, que tiene que ver con el 7, y el otro creo que es Asheb. Si mal no recuerdo, digo, no me da mucho caso, pero luego los confirmo. Son esas dos palabras, te menciona dos números diferentes, separados. Entonces, esto lo vimos la semana pasada, que Joseph tenía una similitud con Mashiach. La Yud significaba como trabajar en algo, ¿sí? Y el 7 tenía que ver con comida, con algo que estaba completado, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vimos del Shabbat? Que muchas de las comidas del Shabbat, cuando tú simplificabas el nombre de lejem, de bazar, de carne, sopa, todo, si lo simplificabas, te daba el número 7. Incluso ya, o sea, pescado también, vino también, todos esos los simplificabas en la gematría y te daba 7, 7, 7. ¿Cómo que todo eso lo usabas en el día 7? Yo sé que a lo mejor lo vi en otra congregación, pero luego se lo vuelvo a poner a ustedes. Todo te daba 7, todo tiene que ver con el 7 o con comida. Y parece increíble que simplemente pequeñas comidas que ponemos en la mesa, todo tenga que ver como un convenio. Entonces, esta es la base de algo. José fue la base del pueblo y podemos ver que él trabajó por la comida. Su trabajo principal fue estar en Egipto por comida, ¿no? No él hizo el consejo faraón para que pudieran acumular el 20% durante los 7 años de abundancia, para que los 7 años de escasez pudieran tener lo suficiente, no solamente para Egipto, sino para el mundo. Entonces José podemos ver que él trabajó por la comida. Y Mashiach, en Lucas 2, 41 al 42, dice que Mashiach tenía como 12 años. Menciona también su edad. De hecho, la edad de José, lo único que menciona es 17 años. La edad de Mashiach nos dice 12 años. Y después nos vuelve a mencionar que eran, bueno, José ya nos menciona que era de 30 años. Y Mashiach nos dice que era como de 30 años. ¿Sí? Pero entonces la única edad que nos menciona de Mashiach es cuando se quedó en el templo. ¿Sí recuerdan? Que los papás regresaron de una fiesta y 3 días después se dieron cuenta que Mashiach no estaba. Nunca se les ha perdido el niño. No, ¿verdad? Ustedes siempre lo traen de la mano. Y se acuerdan de él ya como 5 horas después, donde se quedó y estaba dormido. Entonces, menciona de Mashiach 12 años. Y podemos encontrar el Yud y el otro será la Beit, trabajar o la casa. Entonces, ¿será que Mashiach, la similitud que tiene es trabajar
para la casa. José trabajó para alimentar a la nación y Mashiach viene para trabajar, para levantar la casa, levantar el tabernáculo caído de David. ¿Sí? Amén. Ok. Entonces, ¿traen calculadora? ¿No? Sáquenla porque no es cierto. No es cierto. Quiero ver ahorita si es cierto. Ok, la base son 17. Este triángulo ya lo hemos visto varias veces. Es un triángulo que tiene 17 puntos de base y 17 puntos de alto. ¿Sí? Cuando sumas todos esos puntos te da 153. 153 son los peces que recogieron los discípulos, ¿verdad? Después de que Mashiach murió, resucitó, y cuando ellos perdieron la fe y se fueron a pescar de nuevo, esos son los números de peces que se recolectaron. Y tiene que ver con la base de algo. Esa es la base de algo. Entonces, vamos a empezar con esta parte de arriba, porque no quiero que se me revuelva, no todos son lo mismo. Dice, el matemático Capricar enunció la existencia del número Harshat o número de Niven. ¿Qué es ese número? Todos fuimos a la escuela alguna vez, ¿verdad? ¿No? Sí. Y escuchamos hablar de Capricar. Sí, en el kinder, yo me acuerdo. Entonces, ¿qué es eso? Ese número es un número que el 153, tú sumas cada dígito de él. ¿Sí? 1 más 5 más 3. Y ese número que te da, lo vas a dividir entre sí mismo. O sea, tengo 1, 5, 3, sumo 1 más 5 más 3 me da 9. 153 entre 9, ¿cómo sabes? Ahí dice. Ahorita vas a hacer el otro. El que sigue lo vas a hacer. 17, 9 entre 17. Entonces podemos entender que te vuelve a dar una base de 17. ¿Y se acuerdan qué significaba el 9? Emet, ¿verdad? Emet viene de la palabra Aleph, Mem, Tab. Sumas todas esas letras, te da 441, 441 y luego sumas todo, 4 más 4 más 1 te da 9 y toda la verdad está escondida en algo. Entonces quiere decir que este 17 está la verdad oculta ahí. Hay una verdad oculta. Está la palabra de Hashem oculta. Así como cuando Mashiach vino y les dio a los discípulos 153. ¿Por qué ese número? ¿Por qué en otro número? ¿Por qué 153 peces se movieron ahí? ¿Y por qué lo pusieron en la escritura? ¿Por qué no pusieron? Eran muchos. Porque tuvieron que contarse los peces. ¿Tenía algún simbolismo? ¿Tenía algo que ver? Muy probablemente sí. Muy probablemente era la base de algo. Entonces, este número 153, ya vimos que es un número de nivel. No hay que aprendernos eso, simplemente son curiosidades que vamos a ver. Tiene otra peculiaridad que si tú multiplicas los cubos, el 1 al cubo, más el 5 al cubo, más el 3 al cubo, ¿te da cuánto? ¿No está aquí? ¿Ya no? ¿Se pagó la calculadora? ¿Uno por uno por uno? ¿Tres? ¿Uno? ¿Cinco por cinco por cinco? 125. ¿Tres por tres por tres? 27. ¿No? ¿Con cuál no me creen? 5 por 5, 25. Por 5 de nuevo, 125. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Entonces, 125 más 27, 150. ¿100 qué? Falta uno por uno por uno. ¿Y cuánto te da? 153. Te vuelve a dar otro de 153. Ok.
Entonces, pero si podemos ver dentro del lenguaje hebreo, dentro de las letras hebreas, de los números, una raíz, por lo general son tres. Para una palabra son tres letras. Tres letras siempre representan una raíz. Entonces, podemos ver cada número como si fuera una raíz, como que Hashem nos está dejando claro que esto es una raíz de algo. Esta es la base de algo. Por eso estábamos leyendo al principio que dice, esta es la historia de las generaciones de Jacob. Esta es la base de lo que vamos a hacer de Jacob. ¿Sí? Aquí comienza y te lo menciona justamente cuando José tenía 17 años. Esta es la base, cuando José tenía 17 años. Entonces, ese número 17 tiene un simbolismo que trasciende hasta nuestros días. ¿Se acuerdan qué es factorización? En la escuela, ¿no? ¿No? Fuimos al kinder. ¿Quién fue al kinder? Todos. Realmente la factorización lo único que hace es simplificar las cosas, hacerlo más simple. En una ecuación te lo hace más sencillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo era nuestra vida en el kinder? Simple, sencilla, ¿sí? ¿Te lo sabe? ¿Ok? El factor de 2, ¿no? ¿No se lo saben? Esto no es cubo, es como multiplica. Este es uno, el factor de 2, 1 por 2, el factor de 3, 1 por 2 por 3, factor de 4, 1 por 2 por 3 por 4. Y así te vas. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y eso te va a dar 153. Lo pueden revisar en casa. Digo, no es, no lo vamos a hacer aquí. Pero te va a dar 153. Entonces, los primeros 5 números te dan 153. Como si nos mencionara que 5 libros nos va a dar ese número. Y si entendemos que factorización es para simplificarnos la vida, quiere decir que la Torah nos ayuda a simplificar nuestra vida, nos ayuda a hacer más fácil, más llevadera nuestra vida. ¿Sí? Qué bueno que fueron a la escuela. 153 tiene algo peculiar. Lo puedes espejear. 153 lo espejeas con 351. Al revés. Y para llegar a este número, vas a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Hasta cuál? Hasta que llegues al número. Vas a sumar hasta que llegues al 26. Una vez que llegas al 26, tu número va a ser 351. ¿Sí? ¿El 26 qué tiene que ver? El número de Hashem. ¿Sí? Vas a ir sumando hasta llegar al número de Hashem. Y Hashem, cuando llegas al 26, vas a ver el espejo reflejado. Entonces dice que somos creados a imagen y semejanza de Hashem. Como si esto fuera un espejo y viéramos reflejados. Hasta que Israel, hasta que el número que Mashiach dijo de 153, el número de peces, se complete, podemos ver reflejados a Hashem. Podemos ser hechos imagen y semejanza de Hashem. ¿Hace sentido o no? ¿Sí? ¿Están confundidos? Hashem es el 26 es el número, la gematría de Hashem, Yud Kei Vav Kei. Yud Kei Vav Kei. ¿Sí? Su gematría es 26. Entonces tú vas a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Te vas a ir sumando más 17 más 18 más 21 hasta que llegas a más 26, te va a dar este número. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a Salmos 30. Salmos 30. Me dice amén cuando lo tenga.
Tienen que me lea el 30:11. 30:11. Has cambiado mi lamento en baile, en danza. O sea, mi aflicción, tú la cambiaste. Hashem puede cambiar tu oscuridad en luz, tu situación extrema en algo donde puedas alabarle, glorificarte, danzar y darle gloria y honra. Entonces podemos ver que si esto es una aflicción para nosotros, Él puede revertirlo, Él puede cambiarlo. Hashem puede cambiar cualquier cosa de nuestras vidas. ¿Sí? Hashem cambió el decreto que había a Israel. El decreto que teníamos de muerte, Él pudo hacer esto. ¿Cuándo lo hizo? Esta es la base de eso. Simplemente números nos va a enseñar cuál es la base de eso. Mashiach, cuando vino y la pesca milagrosa, nos enseñó que a partir de ahí hay un cambio para Israel. Hay un cambio que lo que los discípulos, ¿cómo se sentían los discípulos cuando vieron que ya no había resucitado? No decían, creíamos que Él era, pensábamos que Él era el Mesías, confiábamos que Él era, pero nos equivocamos. Y esa mañana, ¿por qué se fueron de pesca de nuevo? Se fueron a trabajar en su trabajo regular. Ellos sabían que tenían una misión con el Mesías, pero cuando vieron que no lo habían visto, cuando vieron que no resucitó, ¿sabes qué? No es. Seguimos esperando y vamos a trabajar. Pero cuando se les aparece en la mañana, a partir de ahí hay un cambio en las vidas de ellos. ¿Qué le dice a Pedro? Mashiach, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo dijo a Pedro? 3 veces. ¿Cómo se sintió Pedro? ¿Me amas? Cuando dices, sí, te amo. Otra vez, ¿me amas? Estoy seguro. Y tal vez fue porque lo negó. Tal vez fue las veces que Pedro lo negó. O tal vez porque levantó a su suegra también. Dicen otros, ¿verdad? Dicen los rabinos que como sanó a la suegra, pues él lo estaba negando también. Ok, entonces vemos un triángulo. Es la base de algo. Este es un número espejo. Si espejeáramos el triángulo, ¿cómo lo pondríamos? Si lo espejamos al lado, pues queda igual, ¿no? Pero si lo espejamos hacia arriba, te daría esta forma. Yo sé que muchos dicen que esto es algo como demoníaco, cabalístico, pero hay mucho simbolismo en eso. Y fuera de que sea algo malo, realmente creo que tiene mucho más allá ese símbolo. Y muchas veces lo catalogamos o lo decimos porque alguien nos dijo. Y ni siquiera lo estudiamos, pero no, es un símbolo pagano. Y quítalo de mi vista. Y mucha gente hace eso. Pero entonces podemos ver que es un número espejo, 153, y lo espejeamos. Ese es el número de los hombres. Y cuando lo espejeas, el número de Elohim, tal vez es la función que está haciendo Hashem. Habíamos visto también, vamos a ir al Salmo 17, de una vez, ya que estamos en los Salmos. Habíamos visto también que el número 17 de la tabla periódica es el elemento, el cloro. ¿Y qué hace el cloro?
blanquea, limpia, ¿verdad? El número 17 de la tabla periódica, creo que viene, ¿no? Aquí está. Es el cloro, y el cloro lo usas para blanquear. ¿Será que esta base es para limpiar a su pueblo? Para purificar, para lavar sus vestiduras. Tal vez, será coincidencia. Vamos a ir al Salmo 17. Y dice, oración de David, oye, Adonai, justicia, esté atento a mi clamor, escucha mi oración, hecha sin labios de engaño. De delante de tu rostro salga mi juicio, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has apurado, y nada inicuo hallaste. Heme propuesto en mi boca, no ha de propasarse. Para las obras humanas, para las palabras de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus estupendas misericordias, tú que salvas a los que en ti confían, a los que se levantan contra tu diestra. Guárdame como lo negro de la niña de tus ojos, y escóndeme como la sombra de bajo la sombra de tus alas. Porque está diciendo el salmista aquí, nada inicuo, nada malo hallaste en mí. Hizo una restauración, él reconoció lo que había dentro de él. ¿Qué tienes que hacer para estar limpio delante de Hashem? ¿Cómo? ¿Cómo David? Porque muchas veces vemos a David, no, David, y en el mundo religioso lo ven como adúltero, muchas esposas y asesino, y le ponen todas las hachas. Pero como un salmista decía, nada inicuo hallaste en mí. ¿Qué había en él? Reconocer. La Torah nos lleva a reconocer nuestras faltas. La Torah nos ayuda a limpiarnos. Reconoces tu falta y la pones delante de él. ¿Para qué? Para que eso no sea contado. ¿Sí? Entonces, la Torah nos ayuda a limpiarnos. La base, lo que quiere hacer con Hashem, con el pueblo de Israel, es volver a limpiarlo. El número 17, según dicen informes, Isis y Osiris y los pitagóricos odiaban el número 17. ¿Por qué lo odiaban? Lo consideraban un obstáculo porque cae entre 16, que es un cuadrado, y entre 18, que es un rectángulo. Los que saben de matemáticas van a saber que esto es algo confuso, porque tienes dos figuras, un cuadrado, y lo tienes un rectángulo, pero en medio tienes un triángulo. ¿Sí? ¿Y es más fácil construir con cuadrados o construir con triángulos? Con cuadrados. Si vas a construir una casa, no vas a poner triángulos, ¿verdad? Necesitas ser muy bueno o necesitas ser descendiente de Pitágoras para que hagas con triángulos. Pero si no, por lo general agarras bloques cuadrados o rectangulares, que es la base de la construcción. ¿Sí? Pero entonces ellos lo consideraban algo malo. Y no nomás los egipcios, sino también Roma, los romanos, lo ven como el anagrama Bixi. Ese es el número romano 17. ¿Sí? Anagrama es algo que se ve similar al 17. Y es la palabra Bixi o Bixi, que quiere decir he vivido, por lo tanto estoy muerto. Y si te pones a pensar esas palabras, he vivido y por lo tanto estoy muerto, ¿a quién le recuerdan esas palabras? ¿A quién le recuerdan algo que, para qué quiero la Esaú? ¿Para qué quiero la primogenitura si me voy a morir? Esaú. Y esto es en Roma. Y acordémonos que un descendiente de Esaú fundó Roma. Entonces el pensamiento romano, ¿dónde ponen el Bixi? ¿Alguien sabe? ¿No? En todos los mausoleos, en todas las tumbas. Este es un mausoleo, es una tumba. Y aquí puedes ver Bixi. Amplía esta parte, esto puede ser el Bixi. Y si van y buscan en muchas tumbas, está esta palabra,
Y por lo general las tumbas católicas van a tener esa palabra. A lo mejor no habíamos puesto atención, pero este es un anagrama o algo simbólico del número 17, que para ellos representaba la muerte. Y tienen sentido que represente la muerte porque sabemos que al final de los días, la base de Hashem, lo que Hashem creó, va a ser para muerte para ellos. ¿Sí? Preguntas hasta ahorita. Están más revueltos, ¿no? José, la sombra del Mesías. En Bereshit 37:4 dice, viendo sus hermanos, que el padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Pacíficamente qué es? ¿Qué palabra es? Shalom, ¿verdad? Shalom. Pero en esta parte, la palabra shalom, o en el hebreo, es la palabra shalom, pero aquí aparece, sí, sin la bab. No podían hablarle pacíficamente, pero aparece sin la bab. ¿Qué será eso? La bab, Lamed es el pastor, pero la bab es la número 6, el hombre, ¿sí? Entonces, el hombre, ¿y qué es el hombre? Es alguien que es creado a imagen y semejanza de Hashem, ¿no? ¿Sí? La Bab tiene una conexión, la figura que tiene la letra Bab es una conexión del cielo con la tierra, ¿sí? Lo que Hashem creó en el hombre, a imagen y semejanza. Entonces el hombre es imagen y semejanza de él. Pero aquí en Shalom falta la Bab. Quiere decir que falta esa conexión del cielo, esa conexión que hay del hombre con el cielo. Y si falta esa conexión, ¿cómo actúas? Como bestia, ¿no? ¿Cómo actuaron los hermanos de Joseph? ¿Cómo podías intentar matar a tu propio hermano? ¿Cómo vendiste a tu propio hermano? ¿A quién se lo vendiste? ¿A quién fue el que se lo vendiste? Realmente dices a cualquier persona, ¿no? Y eso es algo profético y lo vamos a ver al final. ¿A quién se lo vendió y por qué lo vendieron? Es una sombra profética de lo que va a suceder al final de los días. Pero entonces dice que Jacob amaba más a José que a todos sus hermanos. ¿Esto era bueno, malo? ¿Es bueno amar más a un hijo que el otro? Más hay que amarlos igual. Pero tienes que reconocer que los hijos no son iguales. Tienes que reconocer que un hijo es mejor que el otro a veces. Él estudiaba la Torah y los otros no. ¿El qué? El papá no tuvo sabiduría. ¿Tiene sentido? Dice que lo tuvo en su vejez, pero algo similar a Abraham también. ¿Ok? Tiene mucho simbolismo, es verdad. Pero entonces, ah, Jacob tomó la mala decisión a amar más a José, a Joseph.
¿Es bueno mencionar que un hijo es mejor? No se debe mencionar, pero se ve. ¿O qué piensan? Si vamos a Mateo 17, 5, 8 y 3, 17, cuando Hashem, cuando bautizan al Mesías, él dijo, este es mi hijo amado. ¿Por qué Hashem hace esa distinción? Escuchad a Elohim. Está haciendo una distinción, Hashem, de un hijo amado. Entonces, ¿por qué haces esa distinción? Realmente Jacob no era que este hijo es mejor, sino que hagan lo que hace él. Amo a él porque él obedece mi voz. Amo a él porque él obedece Torah. Amo a él porque él reconoce cuando hay maldad. Amo a él porque sabe distinguir lo bueno de lo malo. Amen a Yeshua. Este es mi hijo amado. Sigan a él. Realmente Jacob lo vemos como que él haciendo una distinción. Este es mi hijo, ustedes váyanse para allá. No es así. Él es mi hijo. Hagan lo que él hace. Sean como él hace. Eso es lo que le está diciendo Jacob. No es que esté menospreciando a los demás y no es que esté sobreexaltando a José, pero simplemente la vida de José, cómo se comporta, deben hacer. Cuando Hashem dice eso, este es mi hijo amado, ha escuchado a él. Y todo el mundo sabemos, e incluso en la cristiandad, que debemos de hacer, caminar como camina el Mesías, imitarlo. Es una sombra de José, camina como él, hazlo como él, haz la misma forma que hacía él. ¿Sí? Ujú. Yeshua nunca dio mal reporte de nosotros, sí, pero realmente Yeshua viene como cordero la primera vez, no vino a juzgar a nadie. El problema es de que luego, la segunda vez que venga, ¿qué va a hacer? La primera etapa de José estaba con sus hermanos, ¿sí? Lo odiaron, lo vendieron. Yeshua estaba con su familia, lo odiaron, lo vendieron. Cuando venga, ahora es el juez, él es el soberano. José, cuando sus hermanos se fueron, no se postraron delante de él. Estaban a lo que él hiciera. Si él decía algo, sí, pero si José decía algo, acaben con ellos, iban a la cárcel. Todos iban a obedecer lo que José dijera. Y de hecho fueron a la cárcel. Justo o no, lo que dijera José se iba a hacer. Ya estaba como juez. O sea, ya no importaba lo que tú hayas hecho, ya depende de él, ¿sí? Entonces, cuando dice eh, el padre, cuando dice Hashem, que sigan a mi hijo, sigan las pisadas, hagan como él hizo, porque iba a haber un tiempo que no le íbamos a tener, pero él nos iba a enseñar el camino. Porque Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Te estoy mostrando un patrón que seguir. Si soy el camino, soy la verdad, te voy a llevar a la vida. Al final de los días, vamos a vida. Cuando estés delante de la presencia de Hashem, delante de la presencia del Rey, de Yeshua, vas a ser enjuiciado. Y si seguiste sus caminos, si seguiste sus pasos, vas a estar en vida. Hay un camino y una verdad. Dos testigos para llegar a vida. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad? La suma de tu palabra es verdad. La palabra de Hashem es verdad. ¿Cuál es el camino? Yeshua te enseña el camino. Haz como yo estoy haciendo. ¿Sí? ¿Hace sentido? Qué bueno. Ahorita me lo explican porque se me olvidó bien rápido. Dice que, Bereshit 37, 5 al 8, dice, y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado.
He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi mano se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Será que Mashiach tiene la misma función de que lo odiaban por sus palabras? No le gustaban los discípulos. A nadie le gustaban las palabras de Mashiach. Y siempre querían matarlo. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque no traían pistola, pues, porque realmente nunca lo hicieron. El padre lo protegía, pero realmente dice, trataban de agarrarlo y no lo agarraban. Lo estaba cuidando, ¿no? Hashem. Ok. Entonces, dice, y luego el otro sueño que soñó, dice, he aquí el sol, la luna y las estrellas, y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. También contó este sueño a sus hermanos. Dice, ¿acaso vendremos yo, tu madre, tu hermano, postrados en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob empezó a meditar. ¿Qué meditaba Jacob? Su mamá no estaba viva, pero no mencionó, no dijo Raquel. Jacob estaba meditando el sueño. Pero ¿qué era lo que vio Jacob? ¿Qué fue lo que realmente vio Jacob? ¿Por qué meditaba? Lo que meditó fue el sueño. Pero el segundo sueño, oye, ¿será que él va a hacer? ¿Qué era lo que le enseñaba Jacob a José? Torah. Y la Torah, cuando empiezas a estudiar la Torah, ¿qué hace la Torah? Te lleva y te pone por cabeza. Entonces los sueños de Jacob, digo, los sueños de José, Jacob empezaba a meditar en ellos. Ok, si yo le estoy enseñando Torah a mi hijo, y mi hijo está soñando que él va a ser un líder, está, ¿pero qué? Pensaba que era un ungido de Dios, tal vez. Era algo. Entonces se puso a pensar por el sueño. Sí, pero ¿por qué el sueño? ¿Qué meditó Jacob en ese sueño? Si vemos la creación está desde antes de Jacob, ¿verdad? Y el cuarto día, ¿para qué servía el sol, luna y estrellas? Poner orden, poner orden. Entonces, cuando Jacob vio el sueño de José, dice sol, luna, estrellas, eso fue creado en el cuarto día. Eso da orden al cosmos, da orden a todo el templo, da orden a lo que construyó Hashem. Quiere decir que si lo que va a hacer él va a dar orden, ¿cuándo? Meditaba en eso. Porque si él es el que va a dar orden, quiere decir que va a estar por cabeza. La Torah te dice, si tú obedeces la Torah, va a ser cabeza. Entonces él meditaba que iba a ser, a poner el orden en el cosmos, en la creación. ¿Sí? ¿Sí se entiende, no? Está fácil. Lo estudiamos en la mañana todos, ¿no? Entonces, es orden. Realmente por eso meditaba Jacob. Meditaba. Entonces, esto es lo que ya hemos visto. Si vemos la menorá o vemos las fiestas, Shavuot o la entrega a la Torah es lo que nos da orden. ¿Sí? Es lo que nos da orden en nuestra vida. Ahorita veíamos con los números, el número 5 que vimos, la factorización, si lo factorizamos en 5 es lo que simplifica nuestras vidas, es lo que da orden a nuestras vidas. El 5 todo tiene que ver con los libros de la Torah, es lo que podemos hacer, agradar a Hashem y todo lo demás fluye. ¿Sí? Entonces,
Si esto es lo que da orden a todo, de aquí sale todo. Cuando dice de Torah, digo, la de Sion saldrá la Torah, ¿sí o no? Entonces, esto pertenece, haz de cuenta que es a Sion. La letra Beit, casa, esta es de la antigua, la letra antigua de Beit, y haz de cuenta que de aquí va a ser expandida a todo el mundo la Torah. Una vez que el Evangelio, pero una vez entendemos el Evangelio como que cuando Mashiach vino y resucitó, y es bueno, pero lo que Mashiach vino y resucitó, ahorita lo vamos a ver, tiene que ver con la expansión de la Torah y con la restauración de que podemos volver a casa. Entonces, normalmente podemos ver, se han fijado a veces que ponen la Torah en medio y los judíos danzan alrededor de la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué será? Cuando agarra el dreidel o el cebibón, lo pone a girar. Todo se mueve alrededor, pero el centro permanece fijo. Si nuestra vida se moviera alrededor de la Torah, no tendríamos problema. Nuestro andar es alrededor, pero siempre la Torah en medio, la Torah en el centro de nuestra vida. Nos vamos a evitar muchos problemas, dolores de cabeza, obediencia a la Torah, ¿sí? Juan 15:10, alguien que me ayude a leerlo. Y guarda mis mandamientos, permanece en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Entonces, claro, quiere decir que la Torah es el amor de Hashem. Cuando tú guardas la Torah, estás guardando el amor de Hashem que tiene para nuestras vidas. Bueno, tiene sentido, ¿no? Si todo gira alrededor de la Torah, somos amados de Hashem. Si Hashem nos mostró hoy en día la Torah, hoy en día, después de un mundo, o después de todo lo que anduvimos en el mundo y nos mostró la Torah, tú puedes ver el amor de Hashem hacia cada uno de nosotros. ¿Sí? Así es. Pero aún y en las situaciones difíciles, aún en la oscuridad, uno tiene que entender por qué tienes que pasar por oscuridad. Nada, ningún árbol crece si no pasa por oscuridad. Nada crece si Hashem no lo crea. ¿Sí? Entonces dice, sucedió que cuando llegó José, su hermano, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y la tomaron y la echaron a la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron aquí una compañía de ismaelitas, que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Túnica de colores. Yo sé que a lo mejor la túnica de colores, hay muchas controversias. Dentro del judaísmo de Israel hay muchas controversias. Dicen que era una túnica de rayas blanca y negra, manga larga, tiene sentido, puede ser colores. Y ahorita vamos a ver que incluso si es blanca puede ser de colores. ¿O no? Si juntas los colores se hace blanco. Entonces ahorita vamos a ver eso. Lo interesante no es si era de colores, si era blanca, negra. Lo interesante es que él tenía tenía una autoridad. ¿Sí? Al quitarle esa túnica, están desconociendo la autoridad de José que tenía sobre ellos. ¿Sí? No lo iban a poder aventar con la túnica, porque quiere decir que esa túnica representa la autoridad de él sobre los hermanos.
Tenían que quitársela, sí o sí. ¿Sí? Entonces, cuando lo avientan a una cisterna que estaba vacía, ¿qué hay en una cisterna vacía? Oscuridad, lacranes, escorpiones, arañas, piedras. Cuando Hashem creó el mundo, dice que estaba desordenado y vacío. ¿Qué había ahí? Oscuridad, caos. Que hay una cisterna vacía. ¿Para qué sirven las cisternas? Para guardar agua. ¿Ok? Para guardar agua. ¿Cómo estamos nosotros? Suficiente agua. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para guardar agua? Si la Torah es un símbolo de agua, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la Torah. Si yo tuviera este vaso, que fuera mi recipiente, y está lleno de lodo hasta aquí, y si yo vacío la Torah, ahí, se limpia. Si está lleno de lodo, y vacío el agua, y lo lleno, se limpia. ¿Cuánto tendría que echar? Hay que lavarlo, limpiarlo. Hay que vaciarnos primero. Hay que sacar todo lo que hay de nosotros. Una vez que los vacíes, te puedes llenar de Torah. Pero no podemos hacer una mezcla. Muchas veces, bueno, estamos tantito en el cristianismo y le echamos Torah. ¿Y qué está pasado? Por eso ahorita tantas congregaciones que están todas mezcladas no saben a dónde correr. No saben a dónde correr. ¿Por qué? Porque no se vaciaron, no quitaron lo que ya habían aprendido, creyeron que eso, y un poquito de Torah, y un poquito de fiestas, y ya soy del pueblo de Israel. En serio. Entonces aprender todo lo que ya habías aprendido realmente te sirve. Hay que sacar todo y llenarte de nuevo. Y no lo digo yo, viene en la escritura. Bueno, me voy a adelantar tantito para que vean que no es verdad, no es mentira. Lamentaciones 3:40 al 42 dice, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Adonai. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios de los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú nos perdonaste. Fuimos desleales. Nuestro corazón era desleal. Job 13:23 y alguien que me lea también 2 Corintios 5:17. Por favor. Job 13:23 y 2 Corintios 5:17. Sí. ¿Cuántos son mis pecados y mis culpas? Demuéstrame. ¿Cómo te muestra Shem tus pecados y tus culpas? ¿Te habla o a través de la Torah encuentras tus pecados y tus faltas? A través de la Torah. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y ahí en el cristianismo ha dicho, bueno, ya hizo Mashiach todo, ahora yo soy nuevo. Ya las cosas viejas pasaron. Ya el pacto antiguo ya no, ya la Torah ya no tengo que hacer nada. Ya todo es nuevo. Cuando dice que las cosas viejas pasaron, tus pecados, todo lo que tú tenías, sácalo, cambia, pon la Torah en tu vida y todo es hecho nuevo. Todo es limpiado. Pero no podemos tener las mismas cosas y mezclarlo con Torah. Tenemos que vaciarnos para hacer una nueva creación. ¿Sí?
Cuando Hashem hizo una nueva creación con Noé, ¿qué hizo? No removió no removió todo el pecado. Acabó con todo. ¿Por qué? Porque no dejó unos poquitos, porque pues hay que tener misericordia de los goyim, porque removió todo. Y hizo una nueva creación. Porque a nosotros se nos ocurre, bueno, esto poquito mío todavía lo puedo mantener y le pongo tantita Torah y lo mezclo tantito y a Hashem no le gustan las mezclas, punto. ¿Sí? Entonces estábamos viendo ya. Entonces, ¿cómo está la tierra? ¿Cómo está la tierra hoy en día? Dice en Lucas 10, 18, 20, dice, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada os dañará. Pero no os regocijéis de que el Espíritu os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. ¿Será que Hashem le dio potestad de agarrar serpientes y escorpiones y ya no nos hace nada? Si te pican, o sea, puedes meter la mano a la serpiente, te pica y no te va a hacer nada. En el nombre de Jesús me sano. Y te va a doler. Entonces, ¿no nos dio potestad? ¿O será que está hablando en un sentido figurado? Porque luego de repente dice, para que tus nombres estén escritos en los cielos. Está hablando en un sentido figurado. ¿Sí? No está hablando en un sentido que andes pisando en serpientes y en el nombre de Jesús no te va a pasar nada. Obviamente. ¿Sí? Apocalipsis 9. Apocalipsis 9. Déjame decir cuál para no leer todo. Pues del 1 al 6. Dice, dice, y el quinto ángel tocó la trompeta, y he aquí una estrella que cayó del cielo y en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió el humo del pozo del como el humo que de un gran horno, y oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y les fue dada potestad, como tiene potestad los escorpiones de la tierra, y les fue mandado a que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiera el hombre. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y la desearán morir, y la muerte huirá de ellos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los escorpiones? Si aquí te están dando potestad sobre serpientes y escorpiones. Y esos serpientes y escorpiones al final de los días no se les da autoridad de que dañen a los que tienen la marca de Hashem en sus frentes. ¿Es sentido figurado? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuándo se puede ver el ataque del enemigo? ¿Cuándo puedes realmente ver? Dices, Satanás me está atacando. Cuando te alejas de la Torah, no. No, si te alejas de la Torah, para el final es lo que quiere él. Cuando entras a la Torah, ¿pero qué tienes que hacer para entrar a la Torah que dijimos ahorita? Limpiarte. Cuando te limpias, ese es el momento de ataque. ¿Por qué? Porque dejas de creer todo. Y si no empiezas a llenarte en la Torah, te vas a llenar de mugre otra vez. Y muchos volvieron a la Torah, trataron de limpiarse, pero volvieron a mezclarse de todo. Si te empiezas a mezclar,
vas a ver el resultado en poco tiempo. Si realmente no te pones a estudiar la Torah, a escudriñar la Torah, a llenar completamente aceite puro, se va a ver. Y el resultado se va a ver. Lo vas a poder observar en las personas. No necesitamos decirte nada. Vas a ver cómo se mezclan. Y cuando estás mezclado, se ve. Porque la luz no resplandece. Y ese es el momento de que eres más vulnerable a Satanás. Tienes que empezar a vaciarte y empezar a llenar de aceite puro. ¿Sí? Esto ya lo leímos. Estamos viendo que si era de colores o no. Esto ya lo hemos visto. La palma de manga larga es la palabra paz. ¿Sí? Y si era de túnica de colores o no. Sabemos que con un triángulo, un prisma, podemos separar la luz blanca en colores. Y eso lo vemos en la escuela. Yo creo que muchos lo hemos hecho, ¿no? Pasar una luz blanca y sale un arco iris después del prisma. Isaac Newton, sí. Hashem lo hizo primero. Entonces, si la túnica era blanca, ahora de colores, al final del día, la luz blanca es la suma de los colores. Cuando juntas todos los colores de nuevo, vas a tener luz blanca. ¿Sí? El color verde. Porque es color verde. Si estuviéramos completamente en la oscuridad, pudiéramos diferenciar los colores. ¿Por qué? Si trae una blusa gris, una blusa azul, una blusa roja y está en oscuro, ¿por qué? Porque está oscuro. Quiere decir que no hay una luz blanca. Quiere decir que si la luz blanca inicia, reflejas el color de la luz blanca. Realmente, en sentido de que la blusa realmente es azul, por el vestido, cuando le da la luz blanca, refleja el azul. No refleja el rojo, no refleja el amarillo, no refleja ninguno, sino el azul. Si quitas la luz, no puedes distinguir. ¿Sí? Cada uno de los colores es así. ¿Qué luz reflejamos nosotros? ¿Qué luz? ¿Y cómo lo hacemos? Con todos los colores. ¿Cómo lo hacemos? Con la menorá encendida completamente. Realmente, para ser perfectos delante de Hashem, tenemos que juntar los 7 colores para volver a hacer luz blanca. ¿Cómo la qué? La túnica puede ser de colores o blanca. Digo, al final del día, no me quiero meter en la discusión de que quisiera. Uno dice que era raya blanca con negro, porque sabía distinguir lo blanco y lo oscuro, lo bueno y lo malo. Y José sabía hacer eso, sabía distinguir lo blanco y lo oscuro. Otra rama dice que es blanca nada más, mangas largas. Pero al final del día, si era de colores y juntas todos los colores, es blanco. ¿Sí? Pero cuando ves los colores, ¿qué quiere decir? Lo vimos en el diluvio de Noé. Después Hashem puso una marca en el cielo. ¿Por qué la puso? ¿Por qué? Como una señal, un pacto, un convenio. Pero quiero que veas los 7 colores, que es un convenio que tengo con la nación de no volverla a destruir. Al final de los días va a quitar ese convenio. Con José, puedes ver la de colores, que es una señal, un pacto en José, que va a ser llevado. La palabra pasas, junto a otra, samej, es una dispersión. Paz es algo de manga larga, pasas es dispersar. Tal vez se dispersaron los colores, se separaron los colores. ¿Quieres ser doctor, por ejemplo? ¿Qué tienes que hacer para ser doctor? Doctor es de este lado. Tienes que pasar ciertos niveles
tus 7 años y después te conviertes o te recibes un doctor. Tienes que juntar. ¿Qué tenemos que hacer como congregación o como hijos de Israel? Estudiar la Torá. Vas celebrando las fiestas. Tú celebras las 7 fiestas, enciendes tu menorá cada año, ¿no? ¿Qué pasa si te apartas? Se pierde. Si cada semana debemos de ser una luz delante de las naciones, o el lunes me comporto como ogro, el martes le pego a los niños y el jueves y el sábado, Shabbat, hermano, salúdeme. Llegas con una velita nada más, la del Shabbat, y todas las demás apagadas. Entonces, tenemos que ser siempre luz. Si no somos siempre luz, es imposible resplandecer como luz. Si no somos íntegros, si nomás venimos a Shabbat y aquí somos bien buenos, es cristianismo, catolicismo, ¿sí? Ya cumplimos. Ok, entonces, si la luz que se puso al principio se esparció en Noé, Mashiach lo que viene a hacer es tratar de volver a juntar esa luz, hacerla blanca de nuevo. ¿Sí? Para el final de los días, que sea otra vez una luz blanca, que se cumpla el convenio. Hay un pasaje donde dice que el arco iris iba a desaparecer. No me acuerdo el pasaje, pero se lo llevan de tarea y me lo traen la otra semana. Hay un pasaje donde dice que el arco iris ya no iba a ser. Ya no va a ser, o sea, ya no iba a desaparecer el arco iris o el pacto, la señal que Hashem dejó en Noé. Creo que es Isaías o Jeremías, no me acuerdo. No me acuerdo. Y ahorita se me viene a la mente, pero no me acuerdo. Sé que está ahí. Y digo, no lo quiero buscar ahorita para seguirlo porque si no, normalmente me paro cuando Juan ya empieza a moverse, pero ahora como ya le arreglaron la espalda, ya tiene 3 horas y no se ha movido. Así que cuando quieran que pare, dígale, Juan, no te duele la espalda. Ok. Dentro de esta porción viene Judas o Judá. Judá. Se quedan pensando. Judá. Judá viene el pasaje. Y viene algo interesante en Judá, que también nos viene enseñando. Si la vida de José es similitud al Mesías. Y luego de repente como que cambia y empieza a hablar de Judá, de los descendientes de Fares y ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué relación tiene? No me estaba platicando con alguien y de repente te cambia el tema y dices, no sé ni qué está hablando este hombre. ¿Y será que la Torah metió eso ahí como que de repente la vida de Judá, la descendencia de Judá, o tiene un sentido? Si estamos hablando de José, que es toda una similitud del Mesías, y luego de repente pones a Judá, ¿qué piensas? ¿Será que Judá viene en la línea del Mesías? ¿No? De ahí viene la línea del Mesías. Entonces, de ahí viene algo que nos ayuda a entender el Mesías. ¿Sí? Recordemos, Judá es el número 4, la línea del Mesías viene por ahí. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, le sacó la mano uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grano, diciendo, este salió primero, pero volvió a él a meter la mano, y aquí salió su hermano. Y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía a su mano un hilo de grana, y llamó su nombre Sara. ¿Qué tiene que ver la mano? ¿Qué anunciaba? ¿Por qué sacó una mano y la metió? Digo, yo nunca he visto eso de poco, pero se dice la Torah y viene ahí, yo lo creo. ¿De qué línea viene el Mesías? ¿De Fares o de Sara? ¿O Sera? Tenemos apuestas a ver quién ganó. No, este es el tercer hijo. Digo, el tercer hijo. Son hijos de Judá. Son los dos hijos de Judá.
No, esto es de cuando ya tuvo, con la, cuando era la segunda esposa, Tamar. Son los hijos de Tamar. Tamar se casó con el primero, Onán, y luego murió el segundo también, y luego no le entregó al tercero, pero luego Tamar se vistió como ramera, Judá tuvo relaciones con ella, y es lo que está saliendo de Judá y Tamar. Sí, esos son de Judá y Tamar. ¿Sí? Entonces, me confunden porque no les pregunto, ¿verdad? ¿De qué línea viene? Sí, ya, ¿de qué línea viene? ¿De Fares? Ya lo buscaron Google. El rabino Google nos dijo, este es. Fares, este es. Entonces primero sale la mano y luego Fares. ¿Quién nos ayuda con la mano? Si entendemos Yat, la mano, Yud, Dalet. ¿Cuánto vale eso? 10 y 14. Si leemos el libro de la genealogía del Mesías, vamos a entender de que Abraham, desde Abraham, que se le dio la promesa, Abraham, Isaac, Jacob. ¿Me van a contar? Judá, Fares, Esrom, Aram, Aminadab, Nazón, Salmón. Es Salmón, no es Salomón. Salmón, Boz, Obed, Isaí y el rey David. ¿Cuántos son? 11, 14. Vamos a ir con el kinder, ¿verdad? Son 14. 14. 14. De Abraham al rey David son 14 personas. ¿Sí? Ok, entonces son 14. La palabra David, Dalet, Bab, Dalet. ¿Cuánto vale eso? 14 también. Entonces, desde que se dio la promesa a Abraham, 14 generaciones, llegas al rey David. David, su gematría vale 14. ¿Qué promesa es esa? En el pictográfico, en el hebreo antiguo, este es el Dalet, Bab, Dalet. Si ponemos el Dalet y el Dalet encontrados, formamos el Megan David, que le llaman el escudo de David. ¿Y este qué es? ¿Alguna vez han visto esa figura o alguna vez han leído Ezequiel 37? Es algo que iba a juntar a Shem. En Ezequiel 37 dice, juntaré el palo de Judá y el palo de José, los juntaré y serán uno solo en mi mano. Entonces, de la descendencia de David iban a ser el Mesías. ¿Sí? Entonces, podemos ver que David tiene un simbolismo con la mano derecha de Hashem, la mano de restauración. ¿Para derrotar a quién? Al gigante, a Goliat, ¿no? Su mano iba a derrotar al gigante, a Goliat. Al final de los días, ¿quién va a derrotar al enemigo? El Mesías también, descendencia de David. A David se le hizo la promesa de que por siempre iba a levantar una descendencia de su linaje. Y de su linaje iba a levantar al Mesías. Entonces, Bereshit 39, del 2 al 4. Dice más, Adonai estaba con José y fue varón, perdón, próspero
y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Adonai estaba con él. Y todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar, y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Entonces, ¿cómo hacía José para demostrar quién era su Dios? Dice, su amo vio que Adonai estaba con él. ¿Qué hizo José para demostrar que él tenía un Dios? Él hacía una diferencia, era diferente, ¿sí? Y eso le contó, eso halló gracia en sus ojos. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo gira nuestro entorno? Porque muchas veces queremos salir a compartir el Evangelio, pero ni siquiera nuestras acciones hablan del Dios que servimos. Vamos a llevar vergüenza al Evangelio si no, nuestras acciones no hablan conforme a lo que Hashem quiere de nuestras vidas. En lugar de traer, vamos a esparcir más. Cuando haya realmente un cambio en nuestras vidas, estamos listos para lo que sigue. Cuando haya realmente un cambio en nuestro hogar, estamos listos para lo que sigue. Mientras, quédese y siga aprendiendo. ¿Sí? Eso es cuando José estuvo como siervo y luego estuvo en una condena, fue acusado injustamente, leemos la historia, y dice, pero Adonai estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba con José? ¿Qué hacía José diferente? Fue vendido por sus hermanos, cayó en Egipto, un lugar de oscuridad, estuvo como siervo, de ahí fue acusado injustamente, sus hermanos ya lo habían acusado injustamente o ya lo habían enjuiciado injustamente, y después de ser acusado por la esposa de Potifar, fue a la cárcel. Y aún ahí siguió brillando. Aún ello halló gracia, aún allí siguió brillando José. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Si hay un problema, si hay un pequeño problema, ya no queremos saber, doctor. Si hay un problema, ya mi Dios me castigó, déjame pongo a trabajar, déjame voy a trabajar, porque necesito sustento. Y eso es hallar gracia. Al copero, fíjese no voy a leer todo el sueño del copero, yo creo que sí lo leímos y espero que lo hayamos leído. Pero le dice, y le dijo José, esta es la interpretación que dio José, los tres sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, te restituirá tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como lo solías hacerlo cuando eras su copero. ¿Sí? Y al panadero le dio las nuevas nuevas de que, dice, también soñé yo, veía 3 canastillos blancos de mi cabeza y en el canastillo más alto había toda clase de manjares, pastelería para Faraón, y las aves la comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió ahí José, dijo, esta es tu interpretación. Los 3 canastillos son 3 días también. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Entonces, ¿qué interpretación está dando Hashem aquí? Digo, José aquí? Uno vive y otro muere. ¿Sí? ¿O no? Era lo que decía, ¿no? Dentro de las fiestas
El que iba a morir era el del pan. El que iba a vivir era el del vino. ¿Cuándo es la temporada del pan? ¿La temporada del pan? ¿Shavuot? En Shavuot llevamos los panes grandes, ¿no? ¿Sí te acuerdas? La temporada del trigo era Shavuot. La temporada de la cebada es en Pesaj. ¿Se acuerdan cuando en Egipto, cuando cayó el granizo, dice que la cebada fue destruida, más no el trigo, porque el trigo es más tardío? ¿Sí? Entonces, aquí es la temporada. Aquí tiene que ver con el panadero. ¿Dónde nació Mesías? Belén. ¿Qué es Belén? La casa del pan. ¿Será que tuvo que morir? ¿No? ¿O no? ¿Sí o no? Como una condena, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Por qué el pan nada más? Cuando José fue vendido, ¿se acuerdan? Dice que los hermanos le tomaron, le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Una vez que enjuiciaron a José, comieron pan. ¿Y vino? Y realmente dice lejem. La palabra era lejem, creo que en inglés dice mil, pero es lejem, comieron pan. Ahora, si vemos 3 días, a ambos se les dio la promesa en 3 días, al panadero y al copero. Y si todo esto está sucediendo en este milenio, y dice en 3 días va a ser enjuiciado, ambos van a ser enjuiciados. Si contamos 1, 2, 3 días, ¿será que este juicio también es profético para nosotros? ¿O no? ¿Sí? Pero pasa algo. Mateo 26, 29 dice, y yo os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay una promesa para la vid, para el jugo de uva o para el vino, si quieren decirlo. Cuando Él vuelva, lo va a volver a tomar. 1, 2, 3. Cuando Él vuelva, va a tomarlo. ¿Qué hacemos en Shabbat? Antes de entrar al Shabbat, que es el primer rito de Shabbat. El Kiddush. El Kiddush. El vino. ¿Por qué no el pan? ¿Por qué no el pan? Aunque coma pan. El Kiddush. Si no hacemos el vino primero, no estamos haciendo lo que el Mashiach dijo. No estamos haciendo incluso los que van a vivir. La promesa es al copero, no al panadero. Cierto que después puedes comer, pero la promesa es al vino. Podemos ver que es una promesa en el vino. ¿Qué hicieron los discípulos después? Los discípulos, los hermanos de José, una vez que lo vendieron y le quitaron la túnica. La túnica la llenaron de sangre, ¿verdad? ¿Qué le pasó al Mesías aquí? Pero no le quitaron la túnica. ¿Por qué? ¿Mm?
Tenía autoridad esa túnica. Era importante esa túnica. La túnica que él tenía era de autoridad. Tenían que quitársela antes de subirlo al madero. Al igual que con José, quitarle la túnica, quitarle la autoridad para que se vuelva al madero. Entonces, al final de los días, José, ¿quién le pidió que se acordara de él? ¿Al copero o al panadero? Al copero. El panadero ya lo cargó el payaso, ¿no? Ya sabía que el panadero no iba a vivir. El copero. Acuérdate de mí. ¿Sí? Entonces, si es una figura del Mesías, ¿qué nos pediría el Mesías que nos acordáramos? Acuérdate de mí. Que nos acordemos, porque en 3 días o vivimos o morimos. ¿Ok? ¿Por qué me has abandonado? Esa es la cuarta palabra que dijo Mashiach en el madero. Elohim, Elohim, ¿por qué me has abandonado? Y realmente lo abandonó. Era un plan. ¿Qué le vamos a dejar hasta aquí? Preguntas. Quedaron bien serios ahora. ¿Sí? Ok, dame un resumen de lo que vimos hoy. Y cada uno. ¿Sí? Lo que estamos subiendo. Amén. Amén, amén. ¿Qué hacer con lo que aprendemos? Realmente podemos aprender la Torah, la vamos a poner en práctica. Realmente podemos estar entendiendo que si no ponemos en práctica esto, no tenemos mucho que hacer. No podemos compartir a nadie. Sinceramente, no se puede compartir un evangelio cuando tú no lo vives. Cuando tú lo vives, no necesitas ni compartirlo. La gente te va a ver. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar que vengan los jóvenes. Nos ponemos de pie ya que no hay preguntas. Y vamos a terminar la transmisión. Que el Eterno les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Shabbat tov.